Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda webinar en el día de hoy. Bueno, soy Gabriel Rojas, la mayoría ya me conocéis, director comercial de ustedes. En esta webinar que viene motivada por el interés que habéis mostrado muchos asesores en conocer la adecuación de los contratos tras la nueva reforma laboral y también por el espíritu que tiene ustedes de en todo momento teneros informados al respecto de todas las novedades que se vayan produciendo. Vamos a contar con la presencia de María Victoria Panadero, directora de Relaciones Institucionales de Tutela y Formación, de María José Reyes, responsable del Departamento de Contratos Formativos de Tutela y Formación, y con Antonio Toro, que es director general de empresas del sector de formación, miembro asociado de ANSER y de SECAP y miembro de la subcomisión de contratos formativos en SEO. Espero que os puedan aclarar ciertas dudas que hay al respecto sobre el tema de la contratación y, como siempre, nos vamos a poner a vuestra entera disposición para ir solucionando cualquier sugerencia que nos hagáis. ¿Vale? Sí os rogaría que, por favor, tuvierais los micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia. La webinar se va a grabar y se os va a mandar a todos. Me imagino que habrá gente que llegue un poquito más tarde o decide empezar a la hora estipulada. Y espero que sea muy interesante esta webinar. De hecho, también os remito que os seguiremos informando y que mantendremos próximamente otra webinar en el momento que se desarrolle lo que es Real Decreto. ¿Vale? Sin más demora, voy a dar paso a María José para que empiece. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta reunión informativa. Comentaros que si tenéis dudas o consultas, la podéis enviar a la dirección info@eduteris.com, ¿vale? Ahí os atenderemos todas las consultas, a nuestro teléfono también, al 958 40 51 52, ¿vale? Y bueno, yo lo que voy a hablaros va a ser pues de lo que es la adecuación de los contratos a la nueva reforma laboral y bueno, de cómo van a quedar, qué contratos van a quedar, ¿vale? Porque para reducir la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad del mercado laboral español, pues se acuerda la simplificación contractual que reduce notablemente los tipos de contratos en nuestro país a las siguientes modalidades. Ahora, como podréis apreciar en esta diapositiva, estos son los contratos, cómo quedarían. Tenemos, por un lado, el indefinido y el de duración determinada. Dentro del indefinido tendremos el contrato indefinido y el contrato fijo discontinuo. Y dentro de la duración determinada, contrato temporal y el contrato de formación. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo es o cómo será el contrato indefinido, ¿vale? El contrato indefinido se convierte en contrato prioritario por defecto. El objeto es otorgar mayor estabilidad al mercado laboral. Esta es la finalidad, ¿de acuerdo? Porque actualmente, claro, la tasa de trabajadores temporales en España es de un 24,7%, lo que equivale a un 4,4 millones de trabajadores, mientras que la media europea se sitúa en un 13,6%. Como veis, hay muchísima diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, se penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de trabajadores. Por otro lado, como os he comentado, tenemos dentro del definido el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Este contrato es por naturaleza indefinido y está especialmente pensado para cubrir tanto actividades de temporada o naturaleza estacional, como es la agricultura o el sector turístico, y por otro lado, prestación de servicios en contratos y subcontratas, ¿vale? Se autoriza a las empresas de trabajo temporal a hacer contratos fijos discontinuos con la finalidad de ceder a estos trabajadores a las empresas, ¿vale? Se les reconocerá a los trabajadores la antigüedad de todo el periodo de la relación laboral, ¿vale? No solo de los periodos efectivamente trabajados. Por otro lado, tenemos lo que es el contrato temporal
o estructural. Para evitar el uso abusivo de los contratos temporales que se estaban dando en la actualidad, pues se va a limitar el uso de contratos temporales solo a causas muy concretas. Por un lado tenemos lo que os he comentado antes, por circunstancia de la producción, y por otro, por sustitución. Estos serán los dos contratos temporales. Dentro del contrato de circunstancia de la producción nos encontramos con incremento ocasional o imprevisible de la producción u oscilaciones de la demanda, ¿vale? En este caso, la duración del contrato será por un tiempo máximo de 6 meses, que se podrá ampliar a 12 meses si así lo establece el convenio colectivo sectorial de aplicación. Y luego tenemos circunstancias previsibles y ocasionales de duración reducida en el tiempo, que este sería, o la idea es que esta causa se emplee en situaciones en las que se producirá un incremento y que sea por un máximo de 90 días al año, pero no consecutivos, ¿vale? La empresa debe tener previsto estos contratos y comunicárselos a los representantes de los trabajadores en el año anterior. Bueno, el otro contrato que tenemos temporal sería el de sustitución. El contrato de sustitución, ¿vale? Este contrato, las empresas podrán hacer contratos temporales para la sustitución de un empleado con derecho a reserva de su puesto de trabajo, siendo necesario que en el contrato figure el nombre de la persona sustituida a la causa. Muy importante, ¿vale? Justificarlo. Hay que justificarlo todo, porque luego a la hora de revisarlos, si no se justifica correctamente, si no se tramita correctamente, habrá sanciones, ¿vale? Este contrato servirá para cubrir pues, bajas laborales, como maternidad, también paternidad, o, por ejemplo, para complementar las horas de trabajo de una persona con reducción de jornada. En estos supuestos, la prestación de servicios puede iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y como máximo durante un total de 15 días. También otro cambio que va a haber, otra novedad en la reforma laboral que se espera es pues, que desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado. Estos tipos de contratos podrán seguir utilizándose hasta 6 meses después de la entrada en vigor de esta normativa. Pasada esta fecha, los contratos por obra y servicio se resolverán o pasarán a ser indefinidos. Con esto, bueno, creo que ha quedado explicado lo que tenemos ahora mismo según la reforma laboral. Pero voy a pasar a Antonio Toro, como os ha comentado Gabriel, que él os va a explicar pues, todas las claves sobre el contrato en alternancia. Antonio, cuando quieras. Muy bien, buenos días María José y buenos días a todos los asesores que se han conectado hoy a esta webinar, ¿no? Bien, tal como María José ha comentado, evidentemente la reforma laboral supone cambios muy importantes. No hablamos de una reforma coyuntural, algo un poco liviano, hablamos de una reforma de mucho calado, ¿no? Muchísimo calado, ¿no? Entonces, bueno, una vez que le han explicado, pues, cómo son, qué desaparece y cuáles son las nuevas posibilidades de contratación, vamos a irnos a otro de los contratos que han sufrido un cambio importante, ¿no? Es el contrato en alternancia que viene a sustituir al actual contrato que todos ustedes conocen de formación y aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a ir desgranando un poco en qué va a consistir todo esto. Como les indico, el contrato formativo está recogido en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y en este caso lo que se ha hecho, pues lógicamente ha sido dividirlo en dos. El contrato en alternancia, que sustituye al contrato de formación y aprendizaje, y el de la práctica profesional, que va a sustituir al contrato en prácticas, que lógicamente ustedes
también conocen perfectamente. Por lo tanto, ahora bajo este artículo tendremos la denominación de contrato formativo con el contrato en alternancia y el de la práctica profesional, que sustituyen, como hemos comentado, al contrato de formación y aprendizaje y al contrato de empleo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, lógicamente, todo lo que le voy a contar son valoraciones que nosotros, por nuestra experiencia, por nuestra relación, ya que nuestro grupo de empresas pertenece a asociaciones de ámbito nacional y hemos podido, bueno, pues ver los borradores previos de la reforma laboral y, bueno, estamos a la espera, lógicamente, de poder conocer lo que a todos nos importa a partir del día 30, el reglamento, es decir, cómo van a ser las reglas del juego, no solamente del nuevo contrato en alternancia, sino de toda la batería de modificaciones que se vienen a partir del 30 de marzo, ¿no? Lo primero que quiero indicarles es que el contrato en alternancia no va a ser la panacea para toda esta batería de contratos que van a desaparecer bajo el paraguas del contrato por obra y servicio y eventuales por circunstancias de la producción, pero como vamos a ir viendo ahora a lo largo de esta exposición, puede ser una interesante alternativa a la que pueden acogerse los clientes suyos de empresas, ¿no? Bien, la primera novedad, evidentemente, es que el contrato, pues, como ya saben, va a pasar a los 30 años, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahora saben que el contrato solamente se podía formalizar hasta los 25 y ahora va a pasar a los 30 años inclusive. Ahora veremos también otros aspectos importantes de la formación, ¿no? Veamos ahora, porque me interesa mucho, para que se hagan idea de cómo va a cambiar el panorama laboral en este país con los contratos temporales a partir del 30 de marzo, voy a exponerles a continuación una serie de estadísticas para que se hagan una idea de cómo ha venido funcionando hasta ahora el mercado laboral español con los contratos temporales y qué va a ocurrir, qué puede ocurrir a partir del 30 de marzo, que entiendo que es la preocupación que tenemos cualquier empresa y, lógicamente, sus clientes. Pasamos, María José, si eres tan amable, a la siguiente diapositiva. Bien, quiero llamarle su atención sobre los datos estadísticos. He cogido el mes de enero, que es el último mes que el SEPE nos permite obtener datos. El mes de febrero los tendremos un poco más adelante, pero fíjense porque esta estadística del mes de enero es muy significativa de cómo está configurado el mercado laboral en España. Si se fijan bien, el total de contratos, aparece aquí abajo un poco, no sé si lo ven, es de 1.596.000 contratos, ¿vale? Y les he subrayado en amarillo, de ese 1.500.000, casi 600.000 contratos, fíjense que los contratos por obra o servicio, tal como los conocemos todavía, y eventuales por circunstancias de la producción, suponen por sí solos casi 1.200.000 contratos. O sea, es una auténtica barbaridad y por eso Europa, cuando se ha presentado por parte de España el plan de resiliencia y el componente 23 de la modernización del mercado de trabajo, como bien decía antes María José, la temporalidad en España es altísima y se trata de asimilar la temporalidad que tiene Europa con la de España. Por lo tanto, esta es una de las condiciones que puso Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Y quiero llamarle su atención también, porque es en lo que estamos centrados, en el contrato en alternancia. Fíjense como el contrato en alternancia, que va de los 16, bueno, aquí tenemos 29, pero ahora veremos que el contrato va hasta los 30 años, pero para que vean el umbral, de 16 a 29 años, si pasamos la siguiente diapositiva, pueden ver que solamente en este tramo de edad, que es el que nos va a ocupar con el contrato en alternancia, en el mes de enero se hicieron más de 400.000 contratos. Es decir, estamos ante una cantidad importantísima de contratos que ya no se van a poder hacer bajo estas dos modalidades. Por lo tanto, claro,
ustedes dirán, bueno, ¿y dónde podemos ir ahora? ¿Cuál sería el contrato más interesante? Evidentemente, como les ha explicado María José, la jerarquía es muy clara. El contrato ordinario, el contrato por defecto que el gobierno quiere que se haga es el contrato indefinido. Pero claro, yo entiendo, y ustedes también y sus clientes, que una persona joven de 18 o 20 años no le vamos a hacer un contrato indefinido de primera, sin formación. Por lo tanto, ese no sería una opción viable, ¿no? Tendremos los fijos discontinuos. Vale, eso podrá ser de aplicación para aquellos sectores estacionales como la agricultura o la hostelería. Pero piensen una cosa, este país, el 60-70% de los contratos que se formalizan son en el sector servicios, ¿eh? No son en agricultura, ni siquiera en la industria, ni en otro tipo de sectores. Por lo tanto, el fijo discontinuo quedará para sectores concretos, agricultura y en todo caso en la hostelería. Luego tenemos los contratos estructurales. Los contratos estructurales tampoco resolverían en gran medida este problema, porque hablamos de que los contratos se van a permitir solamente por sustitución o bien si se ha previsto en el caso, primero si se ha previsto con un año de antelación dónde no van a hacer falta, y segundo si es algo imprevisible y que se nos escapa a nuestro control. Es decir, va a haber que justificar muy bien un contrato estructural. No vamos a poder hacer un contrato estructural tal como hacíamos uno de obra y servicio o uno de eventuales circunstancias de la producción. Por lo tanto, ¿qué nos queda? ¿Qué refugio nos queda si descartamos todo lo anterior o no cumplimos con todo lo anterior? Evidentemente, y bajo mi punto de vista, el contrato en alternancia. Fíjense que el contrato en alternancia además implica otra cosa importante. Está claro que, al igual que el contrato en formación, este contrato solamente se podrá destinar a personas que no tengan una cualificación. Evidentemente no vamos a poder coger un contrato en alternancia para un puesto cualificado donde requiera una cualificación, como ya ocurre con el contrato actual. Pero sí le doy el dato de que realmente en España las personas entre 16 y 29 años que tengan titulaciones medias superiores, ciclos formativos, es mínima comparados con los que no lo tienen. Es decir, más del 60, casi el 70% de la población en este tramo de edad solamente tiene estudios primarios o una ESO. Por lo tanto, son candidatos perfectos para hacerle un contrato en alternancia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Claro, ustedes me dirán, evidentemente esos datos están en global, esos datos hay que torturarlos y hay que extraerlos más. Por eso, fíjense, de esos 400.000 contratos que se hacen con jóvenes entre 16 y 29 años, concretamente en el mes de enero, que es el que estamos analizando, casi un 30% son contratos de un día. Fíjense, ¿de acuerdo? Pero tenemos un 70% de esos 400.000 que representan 280.000 contratos, en el que la media de contratación sí está en los 52 días. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que, como ahora veremos, el contrato en alternancia ha cambiado en cuanto al tiempo en el que se puede realizar. Saben que actualmente el mínimo es un año, con excepción de algunos convenios que permiten 6 meses, y el máximo son 3 años. Ahora pasamos a un mínimo de 3 meses y a un máximo de 2 años. Por lo tanto, todas aquellas empresas que venían contratando en esta estadística en torno a los 50 y tantos días, el contrato en alternancia por el mínimo legal, los 3 meses que estamos comentando, puede ser un contrato que les encaje perfectamente para esa contratación. ¿Por qué? Porque esta media de 52 días se aproxima mucho o en gran parte a ese mínimo legal de 3 meses o 90 días. Por lo tanto, si ya hemos dicho que en el caso de estos 280.000 contratos, evidentemente una parte pueden pasar a fijo, otros a fijo discontinuo, otros a estructurales, pero piensen que aún va a quedar una bolsa muy importante que no van a saber dónde dirigirlo. Y el contrato en alternancia, se los comento de cara a la orientación y a la prescripción que puedan hacer a sus clientes a partir del día 30, puede ser una alternativa. Ya les digo, no es la panacea, no es la salvación, pero es una respuesta, es una alternativa muy interesante cuando descartamos las otras
las otras vías de contratación que venimos argumentando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, dicho esto, vamos a ver realmente cuáles son los cambios que introduce el nuevo artículo 11 de los Estatutos de los Trabajadores, porque les quiero aclarar una cosa, en realidad el espíritu del contrato en la alternancia es exactamente igual que el contrato de formación y aprendizaje, es la compatibilidad de hacer formación y al mismo tiempo trabajar, ¿de acuerdo? O sea que eso no ha cambiado en nada, no quiere decir que este contrato incluye o quiere cambiar el espíritu, no, el espíritu es exactamente el mismo, solo que ahora vamos a ver que introduce una serie de cambios que en la gran mayoría de casos, como les comento, sí van a ser interesantes y mejoran sustancialmente lo que conocíamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, lo primero en lo que le voy a llamar su atención es que ahora se abre la posibilidad de tener una formación no sujeta o vinculada a certificados de profesionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto supone una mayor flexibilidad por lo que les voy a comentar a continuación. Primero, para ponerlo en situación, les diré que la oferta formativa que hay en España de formación para el empleo se encuentra en el Sistema Nacional de Cualificaciones. Es un organismo donde interviene educación, interviene el Ministerio de Empleo, sindicatos, y ahí pues se definen las familias profesionales y todas las ocupaciones. Bien, dentro de ese sistema tenemos una formación que es, digamos, oficial, formal o acreditable, que es la que ustedes conocen hasta ahora como certificados de profesionalidad y que tiene 3 niveles. Un nivel 1, que son certificados dirigidos a personas que no tienen, o sea, con estudios primarios, un certificado de nivel 2 que se corresponde con la ESO y un certificado de nivel 3 que se corresponde con bachiller superior. Pues bien, ahora con el nuevo modelo del contrato en alternancia se nos abre la posibilidad de la formación, aparte de certificados de profesionalidad, de formación no oficial o no acreditable o no formal, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué cambia esto con el modelo actual? Pues muy fácil. En los certificados de profesionalidad ustedes saben que están condicionados a una serie de requisitos. Para empezar, todos los certificados de profesionalidad contienen una serie de tutorías presenciales que el trabajador, en este caso el alumno, si lo hace a nivel privado o por desempleado, tiene que asistir a un centro para recibir esas tutorías y además los exámenes que conforman los módulos de un certificado de profesionalidad también se deben realizar de manera presencial. Esto, como ustedes saben, hasta ahora ha sido un caballo de batalla que nos ha dolido la cabeza a todos, a ustedes como asesores, a las empresas y a los centros de formación. ¿Por qué? Porque en muchos casos el alumno o no se presenta al examen y al no presentarse al examen, cuando se va a prorrogar, la delegación competente de su provincia no les permite renovar, porque no hay centro disponible, porque en esa localidad no hay centro acreditado. Es decir, esto ha sido un hándicap continuo en estos 7 años que llevamos desde que el 2016 entraron los certificados de profesionalidad. Bueno, pues con esta formación vamos a eliminar esto porque la formación no acreditable no necesita de tutorías presenciales ni tampoco de realizar un examen presencial. Esto va a ser todo exactamente igual que en el modelo actual en teleformación, pero eliminamos estas trabas que hasta ahora suponían tener que mandar a un trabajador a examinarse a un centro. ¿Esto quiere decir que esta formación va a ser peor? No, no se trata de que esta formación sea peor ni de primera ni de segunda división. Únicamente hablamos de un modelo más flexible en el que una empresa no tiene por qué estar, como está actualmente, obligado a tener que elegir un certificado de profesionalidad. Yo puedo coger un itinerario que se adapte a mis necesidades, que no es de certificado de profesionalidad, dentro de una familia, imagínense, comercio, agricultura, electricidad, el que sea. Y en combinación con la empresa, que esta otra de las novedades, yo puedo diseñar qué itinerario formativo voy a querer para este trabajador. Por lo tanto, este primer punto, les digo, es muy interesante porque supone
que ahora ya tenemos 2 vías por la cual podemos concertar un contrato en alternancia, un contrato de formación. La actual, la de los certificados de profesionalidad, que es más rigurosa, más inflexible, y la no formal o no acreditable, que nos va a permitir contratos de formación en los que no tenemos que desplazar a trabajadores a realizar estos exámenes de manera presencial ni tutoría. Por lo tanto, este es uno de los cambios, a mi juicio, interesantes que, como les voy diciendo durante toda esta exposición, todo esto con la prudencia exquisita, porque hasta que no tengamos el reglamento que se publicará el día 30 y veamos las reglas del juego, no sabemos qué cambios se pueden introducir en el reglamento o qué palos en la rueda nos puede colocar la administración. Pero tal como está, si hacemos la interpretación del artículo 11 nuevo, esto que les digo es tal cual. Tenemos esta grandísima facilidad en el nuevo contrato. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Vale, otro aspecto muy importante es que se recupera la edad hasta los 30 años. Ustedes saben que desde el año 2012, en el actual reglamento, en el reglamento 1529/2012, había una disposición transitoria, porque realmente el contrato de formación siempre ha sido hasta los 25 años, pero en el 2012, coincidiendo con la reforma del mercado laboral, que fue un año muy, muy duro también para el desempleo, bueno, pues se introdujo una disposición por la cual, mientras el desempleo no bajase el 15%, los contratos de formación podían hacerse hasta los 30 años. Bien, ahora la nueva redacción del artículo 11 ya los amplía a los 30 años y no hay ninguna disposición, no hay nada que los supedite a que puedan rebajarse. Por lo tanto, los 30 años han llegado para quedarse y, como ustedes saben perfectamente, cuando se bajó a finales del 2018 la edad de 30 a 25, la reducción de los contratos de formación cayó drásticamente en más de un 50%. ¿Por qué? Porque en ese tramo de 25 a 30 años es donde más contratos de formación solían realizarse. Por lo tanto, este incremento de edad es una buena noticia, también porque va a suponer que muchos contratos de personas actualmente que nos hubiera gustado hacerlo, de entre 25 y 30, pues no los podíamos hacer. Ahora sí, ahora vamos a poder llegar hasta los 30 años, incluso, como vamos a ver también, bueno, lo voy a adelantar ya, los certificados de profesionalidad de nivel 3, recuerden, aquellos los que se exige el bachiller superior, aquí no hay límite de edad. Es decir, esto también es una buena noticia, que es bienvenida, porque piensen que los certificados de nivel 3 están, pues, auditoría contable, recursos humanos, atención sociosanitaria en algunos certificados. Es decir, hay certificados muy interesantes en los que no vamos a tener límite de edad y posiblemente muchas personas mayores de 30 años que tengan bachiller superior van a poder acogerse al contrato en alternancia para este tipo de certificados, algo que creo que también es bastante interesante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, esto es lo que le comentaba anteriormente. Esto también es novedoso. La empresa va a poder decidir qué plan quiere realizar junto con el centro de formación. Como les decía, hasta ahora, a ver, ustedes pueden elegir el certificado, pero no pueden elegir si en el certificado aparecen una serie de índices de contenido y a ustedes ese índice de contenido no les gusta porque quieren que hubiese otro contenido más relacionado con la actividad o cualquier otra cosa, pues saben que no pueden salirse de ese plan. Un certificado de profesionalidad es totalmente cuadriculado y cerrado. No admite ningún contenido, nada nuevo, es decir, lo que hay es lo que hay. Bueno, pues ahora, como les estoy explicando, esta nueva formación va a permitir que la empresa diga, no, yo lo que quiero exactamente es esto, esto y esto. Evidentemente, eso tiene que ser, como les digo, del catálogo que tiene el Sistema Nacional de Cualificaciones. Pero ya les digo que hay infinidad de acciones formativas que les van a encajar perfectamente y que no tienen que estar dentro de un certificado de profesionalidad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como les decía, esta noticia de que el plan formativo pueda ser consensuado entre empresa y centro de formación da una nueva perspectiva al itinerario formativo y a que la empresa realmente
adapte la formación del trabajador a lo que le interesa y no a lo que le impone necesariamente un plan de estudio cerrado como es un certificado de profesionalidad, que evidentemente tiene sus ventajas. O sea, que yo no voy a negar un certificado de profesionalidad, es un título que da el rey y en su nombre la Consejería de Empleo correspondiente de la autonomía. Y es un título, ¿vale?, reconocido, que acredita competencias, es decir, que nosotros no vamos a negar la utilidad del certificado de profesional. Lo que decimos es que si una empresa quiere otra opción diferente, pueda tenerla, y en este caso, con la nueva redacción del artículo 11, esto es posible, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, si tenemos que poner algún pego, y es un pego importante a falta de que conozcamos el reglamento, va a ser el tema de las prórrogas. Repasemos. Hemos dicho que el tiempo mínimo legal a partir del día 30 pasa a ser de 3 meses en lugar del año y el máximo legal pasa a ser a 2 años en lugar de 3, ¿de acuerdo? Pues evidentemente esto supone romper con el anterior, donde saben ustedes que podíamos hacer un contrato inicial más 2 prórrogas, ¿de acuerdo? Bien, pasemos para ver cómo interfiere esto a mi juicio ahora mismo negativamente. Fíjense lo que les vengo diciendo, al margen de ver cómo lo va a contemplar el reglamento, ¿qué nos dice el artículo 11? Que todos aquellos contratos que se establezcan por debajo del mínimo legal y los trabajadores sean aptos, no podrán ser objeto de renovación. O sea, esto es una aberración. Esto quiero pensar que en el reglamento esto va a tener un tratamiento diferente o que esa redacción es, no, es ambigua o no quiere decir lo que quiere decir aquí, pero nuestra interpretación, después de darle muchas vueltas, es que todo aquel contrato que se haga, imagínense, por 6 meses y el trabajador apruebe ese itinerario formativo, ya no se le puede renovar más. Tendríamos que esperar a que ese trabajador, pasemos a la siguiente diapositiva, tendríamos que esperar a que ese trabajador no aprobase, en este caso, el certificado, la acreditación, lo que corresponda, lo que hayamos decidido en el itinerario informativo, y entonces sí se le podía prorrogar hasta que apruebe ese itinerario formativo. O sea, esto es algo absolutamente antipedagógico, en contra de las disposiciones de la Comunidad Económica Europea, de la formación. Esto es una cosa realmente que estamos expectantes para ver cómo lo va a tratar el reglamento. Pero sí les anticipo que esto es un hándicap importante. Por lo tanto, como les digo, vamos a esperar qué pasará con el reglamento, pero evidentemente mi consejo será que, salvo que no tengan expectativas de tener un trabajador por mucho tiempo, si la idea es tener una persona un tiempo prudencial entre 6 y 12 meses, pues que se vayan realmente al máximo que consideren, porque con esta redacción del artículo, en el momento que esta persona aprobara, le hemos limitado su capacidad de seguir haciéndole prórrogas. Pero, en fin, como les digo, esto vamos a tomarlo con esta prudencia y con esta reserva, que lógicamente entiendo que Dutedis, cuando salga el reglamento, haremos una nueva webinar y empezaremos a explicar y a desgranar cómo van a ser las reglas del juego y qué interpretación se hace concretamente de este apartado, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que le estaba comentando, evidentemente, pues que nuestra recomendación, si esto fuera así, evidentemente va a ser que los contratos donde se tenga cierta expectativa de estabilidad a largo plazo o a medio plazo no se hagan por el mínimo legal, sino que nos vayamos a más meses en este caso. Pero como les digo, y sin ánimo de ser reiterativo, vamos a esperar a ver cómo se contempla esto en el nuevo reglamento y haremos el análisis concreto sobre este aspecto determinado. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, otro de los cambios importantes es que ustedes saben que en el actual contrato de formación el tiempo que se dedica a formación en el primer año es el 25%, bueno, pues ahora pasa a un 35%, ¿vale? Lógicamente, para el segundo año, al igual que ocurre ahora en el segundo y tercer año, el porcentaje dedicado a formación es un 15%, ¿no? Por lo tanto, la variación está en el primer año, que pasamos del 25
al 35. Bueno, esto puede suponer que muchos empresarios pues entiendan que más tiempo de formación, bueno, aquí esto pues ya les digo, esto se negoció en la reforma laboral, los sindicatos presionaron mucho para incrementar el tiempo de formación y bueno, aquí no tenemos nada que objetar, simplemente que habrá que dedicar en vez de las 2 horas, pues 2 horas 40 y tantos minutos diarios durante el primer año y luego el segundo año, pues lógicamente ya se vuelve al 15%. Pero en fin, este es otro de los cambios que bueno, no es que sea una alteración importante, pero bueno, pues supone un cambio también con respecto a la redacción anterior, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Vale, aquí aparece otra novedad importante, y digo importante porque en todo el recorrido del mercado laboral, lo que concierne al contrato de formación, jamás este tipo de contrato se ha podido hacer a tiempo parcial. Siempre ha sido jornada completa. Bien, pues ahora esto se recoge como una novedad y fíjense que incluso no aparece ni en el artículo 11, aparecen disposiciones finales donde se ha introducido este apartado. Pero es interesante porque habrá empresas que a lo mejor no necesiten de una jornada laboral completa y opten por tener esto. Esto sí se ha podido hacer, como ustedes saben, en el contrato en práctica sí permitía el contrato a tiempo parcial, pero en el de formación no. Bueno, pues ahora lo vamos a tener y, bueno, también puede ser una novedad interesante para aquellas empresas que no necesiten jornadas laborales amplias, completas, y que puedan optar a contratar trabajadores pues a tiempo parcial. Obviamente entiendo que en consonancia con la jornada que se contrate, pues proporcionalmente irá ese 35 el primer año y el 15 el segundo año, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, y yo les he lanzado esta diapositiva porque entiendo que es lo que a ustedes más les preocupará. No a ustedes, les preocupa a ustedes, a nosotros como centro de formación y lógicamente les preocupa a las empresas que van a contratar. Ustedes saben que el tiempo de la autorización previa en los contratos de formación actuales, ya les digo que esto no tiene parangón. Esto no hay ningún solo país de Europa que tenga esta medida. Solamente España. Es el único país que introdujo en el año 2012, cuando salió el reglamento que estamos esperando ahora, es el que salió en el año 2012, el 1529. Bueno, pues este es el que va a ser derogado, modificado, ya veremos. Y en ese reglamento, por eso le he dicho que el reglamento es muy importante conocerlo, en ese reglamento se introduce que para dar de alta un contrato en formación, primero tiene que haber una autorización previa. Ustedes ya han sufrido en sus carnes, y nosotros y todo el mundo, y los trabajadores, el tener que esperar un mes cuando este país tiene un desempleo juvenil de un 40%, o sea, algo que clama al cielo. Pero, bueno, es la norma que nos ha regido durante todos estos años y si me preguntan, ¿esto va a desaparecer? Yo les puedo decir que en todos los foros, en todo lo que hemos hablado con responsables de administraciones, parece ser que esto, si no va a desaparecer, va a minimizarse o va a reducirse a pocos días. Entre otras cosas, les diré que esto tiene que ser así porque, como les he comentado al principio, España tiene que cumplir una serie de hitos con Bruselas. Se tiene que reducir el desempleo juvenil, se tiene que reducir la temporalidad. Si nosotros seguimos introduciendo que haya una autorización previa para autorizar un contrato, cuando va a desaparecer el contrato por obra y servicio y las empresas están acostumbradas a contratar rápidamente, le dices a una empresa a partir del 30 de marzo que tiene que esperarse un mes, yo creo que se puede liar la mundial, ¿de acuerdo? Por ese motivo y por los hitos que tienen que cumplir con Europa, con Bruselas, entiendo que este periodo de tiempo previo va a desaparecer o, como les digo, en todo caso, se va a minimizar prácticamente, pues a lo mejor a 5 días, una semana, pero en fin, vamos a ver, le vuelvo a repetir, esto es un aspecto importantísimo que tiene que reflejarse en el reglamento que se va a publicar el próximo día 30 de marzo.
Por lo tanto, vamos a esperar, confiemos y crucemos los dedos en que efectivamente esto desaparezca o se quede en una anécdota de un día o 2 días, lo justo mínimo, para que la contratación sea inmediata, porque si no, yo les aseguro que el SEPE va a tener muchos problemas como no quiten este mes, ¿eh? Va a tener muchísimos problemas de contratación, va a haber un bloqueo tremendo, ¿no? Por lo tanto, mi opinión, mi modesta opinión, es que esto, si no desaparece, como les digo, va a ser minimizado a muy pocos días, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar creo que a la conclusión un poco le voy a hacer un poco la radiografía. Creo que les he expuesto todo lo más importante del contrato. Yo les digo lo que les he dicho al principio. ¿Cuáles son las fortalezas o mejoras que incorpora el nuevo contrato en alternancia? El contrato la modalidad que va a sustituir al actual contrato de formación y aprendizaje. Bueno, ya les he dicho la flexibilidad en la formación. Vamos a poder diseñar formación no acreditable, es decir, formación que no está sujeta a tanto rigor y a los exámenes y a todo el follón que ya saben ustedes que ha conllevado este tipo de formación de certificados de profesionalidad, sin restarle ni un ápice de importancia, que la tiene, o sea, que las personas estén acreditadas, que tengan su titulación, que a mí me parece perfecto, pero que tenemos también que permitir que aquellas empresas que quieran optar por otra formación distinta lo puedan hacer. Y este nuevo artículo lo permite. Por lo tanto, la flexibilidad en la formación, lógicamente, es una de las mejores herramientas que han introducido en este nuevo artículo 11. El incremento del límite de edad, como les he dicho antes, esos 5 años de 25 a 30 van a suponer, con independencia del remanente que pueden llegar, como hemos comentado antes y ahora volveremos a repetir, de los contratos que van a desaparecer por obra y servicio, este simple incremento, aunque no tuviéramos ese remanente de 25 a 30, pues evidentemente va a ser que se vuelvan a formalizar muchísimos más contratos de los que hemos venido haciendo. Fíjense, para que tengan una idea, en el año 2021 no se ha llegado a 15.000 contratos de formación en jóvenes menores de 25 años. Mayores de 25 sí, pero ya saben que esos son en el caso de personas con discapacidad o en centros especiales de empleo donde se han podido hacer contratos mayores de 25. Pero si no ese es el caso, en las personas entre 16 y 25 en el año 2021 no se han hecho más de 15.000 contratos en España. O sea, una auténtica miseria con el desempleo juvenil que tenemos. Por eso les digo en el siguiente punto que la alternativa más interesante ante la desaparición de los contratos temporales puede ser perfectamente el contrato en alternancia, siempre y cuando, obviamente, tengan muy presente, no se trata de personas con cualificación. No pueden irse a un contrato en alternancia para contratar a una persona en un puesto de contable que ya tiene la experiencia en contabilidad y que tiene un ciclo en administración y dirección de empresas. Es decir, ese no es el caso. Por favor, ¿puedes volver a la... María José? Vale, era por comentar al final un aspecto. Por lo tanto, lo que les he dicho antes, ¿el contrato en alternancia va a ser la solución a la desaparición de los contratos temporales? Hombre, en la franja de 16 a 29 años, posiblemente sea una de los contratos que más sentido van a tener. Eso sin lugar a dudas. Porque, como les estoy diciendo, si resulta que en España el 60% de las personas jóvenes no tienen ni una ESO, y no tenemos, no vamos a hacer un contrato indefinido con una persona de 18 años y pagar 2.000 euros al mes entre seguridad social y el sueldo. Tendremos que irnos a un contrato que, como el contrato en alternancia, pues lógicamente nos exime de pagar la seguridad social, ¿de acuerdo? Entonces, ya les digo, no será la solución a todos nuestros problemas ante la desaparición de esos contratos, pero evidentemente va a contribuir a que podamos al menos tener una alternativa en el caso de personas que no tienen cualificación y que no tienen estudios. Y bueno, ahí va a jugar un papel, a mi criterio, bastante importante y bueno, lo iremos viendo a lo largo de estos siguientes meses. La formalización a tiempo parcial, ya hemos comentado que es otro aspecto muy interesante y por poner la debilidad o la carencia, pues la que acabo de comentar hace un rato con el tema de las prórrogas, que yo ya les digo, hay que esperar a ver cómo se va a contemplar esto en el desarrollo reglamentario. Y para finalizar, le voy a dar el mensaje
que creo que es importantísimo como siempre. Este contrato en alternancia no cambia nada, es decir, la obligación de la formación es exactamente la misma, sea formación de certificado o formación no acreditable. Hay que hacer un control exhaustivo, el trabajador necesita su tiempo para la formación y todo lo que se desvíe de ahí y todo lo que vulnere este tipo de formación, pues nos enfrentamos lógicamente a un fraude de ley. Como ustedes ya saben, las inspecciones de trabajo, cuando entran en una empresa, los contratos de formación y todos los contratos, pero cuando se fijan en contratos de formación, lo primero que nos piden a los centros, pues lógicamente son los informes de tutoría, el informe de acceso a plataformas, exámenes, foros, chat, es decir, todo lo que conlleva la formación mediante online. Por lo tanto, no nos llamemos a engaño. Este nuevo contrato no ha cambiado en nada con el anterior en cuanto a la obligación de la formación. Eso sí es muy importante cuando sus clientes opten por este contrato, que sepan que, lógicamente, esa obligación persiste y que hay que llevarla a cabo. Todo lo que no sea eso, ya saben que eso es susceptible de actas de infracción o de expedientes correspondientes, en fin. Ya ustedes conocen igual que yo perfectamente que todo lo que sea desviarse de una norma supone infringirla y cuando se infringe una norma, pues dependiendo de la gravedad ya sabemos las consecuencias que puede tener. Por lo tanto, espero poder haberles, en fin, alumbrado un poco en qué consiste el nuevo contrato de formación, que ahora ya se llama contrato en alternancia o formación dual. En fin, en definitiva, como les digo, no deja de ser alternar formación con trabajo. Por eso, bueno, pues se llama contrato en alternancia. Hemos visto que tiene muchas posibilidades y puede ser muy interesante y, como les vengo diciendo, hay que esperar, no obstante, a la publicación del reglamento, es decir, las reglas del juego, cómo se va a desarrollar, y yo les enclavo, entiendo que lo hará EduTedis también, y yo estoy a su disposición a cuando se publique el correspondiente reglamento, pues igual que hemos hecho ahora, vamos a analizarlo, vamos a ver qué es lo que aporta, qué cambia con respecto a cómo se tramitan los contratos, porque entiendo que ustedes a la hora de recomendar o prescribir a sus clientes el contrato en alternancia tienen que tener, como es lógico, toda la seguridad jurídica para saber cómo se hace, de qué manera se lleva a cabo, qué control, qué seguimiento, y eso es fundamental para que puedan contratar con toda la tranquilidad del mundo, porque si no, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, pues mi agradecimiento, espero no haberles aburrido más de lo necesario, haberle hecho perder el tiempo, que sé que es valiosísimo para todos ustedes. Y nada, simplemente mi agradecimiento y les reitero la posible nueva webinar cuando se publique el reglamento. Pues muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio. Mira, si te parece bien, como vamos bien de tiempo, yo voy a puntualizar las ideas claves de la reforma laboral, que es poquito. Si te puedes esperar, porque vamos a abrir un turno de ruegos y preguntas. ¿Te parece bien? Perfectamente. ¿Sí? Vale. Pues bueno, mira, yo simplemente comentaros respecto a lo que es la reforma laboral, las ideas claves, ¿vale? Habrá una simplificación de los contratos retomando la causalidad, incrementando las sanciones a su uso irregular y buscando la estabilidad en el empleo, que esa es la finalidad, buscar una estabilidad, ¿vale? Únicamente se admite la realización de contratos de duración determinada bajo supuestos determinados, lo que hemos estado hablando, ¿vale? Hay que justificar esos contratos. Eso fomenta la formación para trabajadores, impulsando la contratación formativa y se persigue su coordinación con el sistema de formación profesional y con los estudios universitarios. ¿De acuerdo? También las consecuencias de su incumplimiento, ¿vale? Las personas que son contratadas incumpliendo estas limitaciones adquirirán como sanción la condición de fijas, ¿vale? Al igual que los trabajadores temporales que no han sido dados de alta en Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba, ¿de acuerdo? Los trabajadores que en un periodo de 24 meses han mantenido contrato durante más de 18 de ellos con continuidad o sin ella,
tanto si es para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupos de empresas, mediante 2 o más contratos por circunstancia de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresa de trabajo temporal, también adquirirán la condición de fijos, ¿de acuerdo? Y por último, otro aspecto importante respecto a lo que estamos hablando y lo que hemos hablado, que en el caso de trabajadores con contratos temporales y de duración determinada, tienen los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, ¿vale? Sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales y en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos, ¿vale? O sea que la empresa debe informar a los trabajadores temporales, incluidos los contratos formativos, ¿vale? Sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, para ofrecerles las mismas oportunidades que tienen sus compañeros, pues de acceso a puestos permanentes que arrestan. Y bueno, y con esto concluimos esta presentación y lo que hemos comentado. Vamos a hacer un turno de ruegos y preguntas pues, sobre las dudas que hayan surgido en referencia al contrato en alternancia. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, como ha comentado Antonio, efectivamente, conforme vayan saliendo nuevas, pues salga reglamento, todas las nuevas noticias que vayan saliendo, pues os iremos informando. Muchísimas gracias. Bueno, damos las gracias a María José y Antonio por esta píldora informativa. Sabéis que todo está extensa también de lo que salga en el desarrollo del Real Decreto. Vamos a abrir un turno de preguntas, de dudas que tengáis, por si Antonio no las puede ir resolviendo. Y bueno, recordaros que la webinar se os va a mandar grabada a todos. Hay gente que también estaba inscrita que al final pues, no ha podido asistir, ya sabemos cómo es vuestra profesión. Y nada, esperamos las preguntas para ver. Se ve que todo está claro, ¿no? Porque no hay ninguna, ¿no? Bueno, en el caso de que Toñi Sánchez del Águila, en cuanto a la cotización, se ha ido la pregunta, a ver si lo puede sacar Irene. No nos ha dado tiempo para hacerlo. Vamos a ver, sí. En cuanto a la cotización, se prorratean las bases en función de días y porcentajes de jornada, si es a tiempo parcial y las cuotas fijas. ¿Antonio? Entiendo que sí, lógicamente, claro, lógicamente. De todas formas, estos aspectos, tener en cuenta que ahora no solamente va a salir el reglamento, tienen que salir las disposiciones de seguridad social, porque pensar que el hecho de incrementar del 25 al 35 supone unas bonificaciones mayores. Esto lo tiene que contemplar la seguridad social. El tema de a tiempo parcial, en la disposición, no recuerdo, pero hay una disposición en la que viene el tema a la que hace alusión esta persona de las cotizaciones. Si acaso lo miraré exactamente, porque como ahí son 80 páginas y hay tantísima disposición, miraré exactamente y si acaso hago llegar en la disposición donde viene el tema que creo que da respuesta a esta pregunta. Pero ya os digo que va a salir una batería muy grande de disposiciones a partir del día 30 también, de seguridad social. Vale. ¿Alguna pregunta más? Tenéis abierto el chat para poder hacer las preguntas que consideréis. Mientras tanto, os digo que me ha parecido bastante interesante la valoración que ha hecho Antonio sobre las fortalezas y la debilidad del contrato formativo, ¿no? La debilidad del tema de las prórrogas, que yo creo que se tiene que modificar, me imagino que lo modificarán. Y el tema de las fortalezas, bueno, pues ya sabéis que el contrato de formación siempre ha sido un contrato bastante interesante. Ahora se abre la posibilidad de hacerlo a muchos trabajadores, que la edad ha aumentado hasta los 30 años. Y bueno, sobre todo el tema de los costes, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, que no se tenga que pagar seguridad social por parte de estos trabajadores, ¿no?
Bien, hay otra pregunta en la que nos dice que no entiendo los límites de la temporalidad. Si no se pueden hacer contratos temporales de duración mayor a 6 meses, ¿cómo es posible que exista el límite de 18 meses en el periodo de 24 meses? Vale, es una pregunta, entiendo que para María José, ¿no? Bueno, en este caso nos tendremos que esperar al desarrollo del Real Decreto, porque la verdad es que aquí, tal como plantea, tiene toda la razón del mundo. No se puede entender cómo hacer contratos temporales de una duración mayor de 6 meses y luego que exista la posibilidad de hacerlo de 18 meses en un periodo de 24 meses. Nosotros tomamos nota de ese tema y no te preocupes que te lo vamos a resolver, ¿vale? El contrato de sustitución se puede utilizar para sustituir las vacaciones de los trabajadores. Se entiende que no. En principio habla solamente de sustituciones por lo que es baja por IT, ¿vale? Y lo que he comentado, pero no dice nada referente a las vacaciones, ¿de acuerdo? A no ser que en el reglamento salga algo más, pero en el BOE no dice nada referente a las vacaciones. Vale. ¿Alguna pregunta más? Damos un margen de tiempo para ver si hay alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta más. Bueno, pues como vemos que no, os damos las gracias por la asistencia a la webinar. Como ha dicho Antonio Toro, vamos a seguir realizando este tipo de actividades de webinar, sobre todo cuando salga el desarrollo del Real Decreto. Os mantendremos informados a todos. Ya sabéis que a través de nuestra newsletter, a través de los correos electrónicos que os mandamos y a través de la webinar, están poniendo aquí que parece que las preguntas no nos están llegando correctamente a todos. No sé si es que hay algún tipo de problema. De todas maneras, dejadlas realizadas en el chat, que después nosotros iremos respondiendo uno a uno. Y si os parece, pues esas preguntas que nos vayan formulando, también os las mandaremos por la grabación de la webinar. Sí, no obstante, también a la dirección de correo electrónico que está detallada en el chat de info@educredis.com, o lo que he comentado antes, directamente al 958 40 51 52. En contrato del Departamento de Contrato de Formación, pues lo mismo. Atenderemos todas vuestras dudas y vuestras consultas. Bueno, sin más, espero que os haya sido de interés la webinar. Os damos las gracias por la asistencia y os emplazamos para la próxima. Muchas gracias.